operativos que se planean durante meses y hay operativos que ocurren exactamente cuando alguien necesita que ocurran. Lo que hizo Harfuch esta semana pertenece a la segunda categoría y eso no es una acusación, es una observación. Una observación que, cuando la analizas con calma, deja una pregunta muy incómoda sobre el tablero de poder en México. Quédate, porque esto va mucho más allá de dos detenciones. El Guano y el Fedi no son nombres nuevos. Llevan años en los expedientes de inteligencia, llevan años operando en territorios donde el Estado mexicano ha peleado por recuperar presencia. Llevan años generando el tipo de problemas que los analistas de seguridad describen en privado con una preocupación que raramente llega a los titulares y sin embargo aquí estaban, activos, funcionales, intocables. Hasta que de repente dejaron de serlo. ¿Qué cambió? Esa es la pregunta que nadie está respondiendo con suficiente claridad. Y es exactamente la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Empecemos por lo que sí sabemos. El Guano es un operador territorial con presencia documentada en el centro del país. No es un perfil de segunda línea. Es alguien con capacidad real de mando, con control sobre plazas que generan ingresos ilegales cuantiosos y con una red de vínculos que sube varios escalones por encima de su posición visible. Su nombre aparece ligado a extorsión sistemática, desplazamiento forzado y operaciones que en algún momento implicaron enfrentamientos directos con fuerzas de seguridad estatales. No es un delincuente que opera en las sombras sin dejar rastro. Es alguien que dejó rastro durante años y aún así seguía libre. Eso no es menor. El Fedi tiene un perfil diferente pero igualmente pesado, vinculado a rutas de tráfico en una región de disputa intensa, con un historial que incluye al menos 2 ocasiones anteriores en que su nombre apareció en órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron. Hombre de operaciones, no de discursos. Alguien que en los círculos del crimen organizado representa el tipo de figura que no se mueve sin respaldo real detrás. Y aquí es donde cambia todo, porque el Guano y el Fedi no solo eran operadores individuales, eran piezas funcionales dentro de una estructura más amplia, una estructura que en los últimos meses había empezado a mostrar señales de fractura interna. Señales que los analistas que siguen esta dinámica de cerca describen como el tipo de tensión que precede siempre a 2 cosas: una reorganización violenta o una purga silenciosa. Lo que ocurrió esta semana se parece mucho más a lo segundo, porque hay un detalle en el timing de esta operación que no encaja del todo con la narrativa oficial de un golpe inteligencia limpio y planificado desde el gobierno federal. Un detalle que cuando lo pones junto a lo que se sabe sobre la dinámica interna de la estructura a la que pertenecían estos 2 hombres, construye un cuadro diferente al que aparece en los comunicados de prensa. La información que hizo posible este operativo era demasiado precisa, demasiado actualizada, demasiado específica sobre movimientos, ubicaciones y rutinas que solo alguien muy cercano a estos 2 hombres podría conocer con ese nivel de detalle. Todo apunta a que alguien los entregó no desde afuera, desde adentro. Y eso, en el mundo del crimen organizado mexicano, tiene una sola lectura posible. El Guano y el Fedi se habían convertido en un problema para su propia gente, habían cruzado una línea, habían generado una exposición demasiado costosa, una visibilidad demasiado peligrosa, una serie de decisiones que alguien más arriba en la cadena de mando ya no estaba dispuesto a seguir cubriendo. Cuando eso ocurre, la solución no siempre es una bala. A veces es una llamada, una coordenada, un nombre en el momento correcto a la persona correcta. Y la persona correcta, en este caso, era Harfuch. Hablemos de Harfuch, porque es imposible entender este movimiento sin entender al hombre que lo ejecutó. Omar García Harfuch llegó a la Secretaría de Seguridad con un currículum construido en el campo real, no en los pasillos de la burocracia.
es el mismo hombre que en 2020 sobrevivió un atentado en Lomas de Chapultepec con armamento de guerra, no una advertencia, un intento de ejecución. Sobrevivió y en lugar de retirarse, consolidó su posición hasta llegar al cargo más visible del aparato de seguridad mexicano. Ese historial importa porque define su lógica de operación. Harfuch no toma decisiones de este nivel por presión mediática ni por ciclos de noticias. Toma decisiones cuando la inteligencia que tiene en la mano es suficientemente sólida como para justificar el riesgo político y operativo que implica ir por objetivos de este peso. Y eso deja una pregunta incómoda. Si la inteligencia era tan sólida, si los nombres del Guano y el Fedi llevaban años en los expedientes, si el nivel de detalle del operativo sugiere una fuente muy cercana y muy confiable, ¿por qué ahora? ¿Qué ocurrió en las semanas previas que convirtió este operativo en una prioridad que no podía seguir esperando? La respuesta más directa, la que los analistas de seguridad que siguen esta dinámica formulan con cautela pero con consistencia, es que el conflicto interno entre el Guano y el Fedi había escalado a un punto que generaba consecuencias visibles, consecuencias que empezaban a producir violencia en zonas que el gobierno federal necesita mantener bajo cierto nivel de control. Consecuencias que amenazaban con generar titulares que nadie en el gabinete de seguridad quería gestionar. En otras palabras, no fue que el gobierno encontró su momento. Fue que el crimen organizado le creó el momento y Harfuch lo aprovechó. Por todo eso no es menor, porque define exactamente el tipo de operativo que fue esto. No fue una ofensiva proactiva del Estado contra el crimen. Fue una respuesta oportunista a una fractura interna que ya estaba en marcha. Una respuesta eficaz, bien ejecutada, políticamente útil, pero oportunista. Y esa distinción importa porque define lo que viene después. Porque si el gobierno federal estuviera ejecutando una ofensiva real y sostenida contra estas estructuras, el operativo de esta semana sería el primero de una serie.